Hola hermanos, el día de hoy, 11 de junio del 2020, tenemos un pequeño problemita desde el punto de vista litúrgico. A ver, hoy es fiesta de San Bernabé Apóstol, tiene esa categoría, es considerado apóstol desde los padres de la iglesia, siempre se le consideró un apóstol y bueno, lógicamente también por el papel que él desempeñó, aunque propiamente no fue uno de los discípulos del Señor Jesús. Ahora bien, hoy es jueves después de la Santísima Trinidad. Y entonces, por lo tanto, después del domingo, de esa solemnidad del jueves, se debe celebrar la fiesta del Corpus Domini, el cuerpo y la sangre del Señor. Solo que en la mayoría de los países no se celebra el jueves inmediatamente, sino que se traslada al domingo por aquello de, volvamos al tema, de la mayor posibilidad de participación de fieles. Entonces, vamos a respetar eso y vamos a celebrarlo hasta el próximo domingo. Hablemos de San Bernabé. Ya les he dicho yo muchas veces que San Bernabé es uno de mis santos preferidos porque gracias, miren, él se llamaba José, realmente, ese era su nombre. Los apóstoles le pusieron el apodo de Bernabé, si lo quieren, pero se quedó con ese nombre porque él era hábil para exhortar, para animar. Era un tipazo, ¿eh? O sea, era de esos que cuando la gente está toda desanimada, pues era el que llegaba y ponía el ambiente en la fiesta, si lo quieren ustedes así. Es el primero de los, llamémosle, delegados, de los primeros nuncios que tuvieron los apóstoles, porque a él lo enviaron cuando empezó aquel problema que se estaba dando en Antioquía. Entonces lo mandaron a él a investigar cómo era la cosa. Y en lugar de llegar y poner normas, reglas y de exigir y vamos a hacer, qué sé yo, una visita apostólica, no, no, lo que hizo fue una cosa lindísima. Fortaleció la comunidad, se alegró con ellos y dijo, aquí a quien ocupamos es a Pablo o a Saulo, que está ahí cerca, en Tarso, cerca de Antioquía, bueno, más cerca por lo menos que de Jerusalén, ¿no? Y se fue a buscar a Pablo a Tarso y se lo llevó para Antioquía. ¿Se imaginan ustedes lo que hizo este Bernabé? Dios mío. Y luego, para que es lo que le vamos a leer, de hecho, en la primera lectura, para el primer viaje apostólico de Pablo, se va a buscar a su sobrino, que se llamaba Juan Marcos, el autor del primer evangelio escrito, el evangelio de según San Marcos. Bueno, luego ya sabemos, se peleó con Pablo precisamente porque él le estaba dando una segunda oportunidad a Marquitos, porque Marquitos le dio ahí una enfermedad un poco complicada para los misioneros, le dio un poquito de mamitis aguda, se quería regresar donde su mamá, y entonces eso, no, pero es un muchacho, hay que animarlo, en lugar pues de se separó de Pablo en la misión, pero luego volverán a encontrarse y Marcos estará también junto a Pablo más adelante. O sea que realmente esta obra misionera de Bernabé es extraordinaria. Fíjense, bueno, se dice que murió lapidado en Salamina por culpa de unos judíos que cuando estaba ganando tanta gente con sus palabras, lo apedrearon y ahí murió. El problema es la tradición, porque se dice que predicó en Alejandría, que estuvo en Roma, y hay una tradición que dice que fue el primer obispo de Milán. Vean ustedes hasta dónde llega la tradición. Se le atribuye un evangelio del cual solo conocemos pedazos porque se perdió el evangelio según San Bernabé. Y luego, miren, hay una historia lindísima con respecto al lugar cuando encontraron sus restos, allá a finales del siglo V, se dice que lo encontraron con un evangelio de Mateo sobre el pecho y que estaba escrito de su puño y letra. Pero él murió abrazando el evangelio. Qué cosa más linda, ¿no? Piénsenlo por un momento. Ojalá muriésemos todos así, de la mano del rosario, empuñando el rosario y con la mano en los evangelios, para decir, esto es lo que me ha guiado a lo largo de mi vida. Encomendémonos a San Bernabé, que tenemos tanto que hacer como misioneros y tenemos tanta gente que animar, oigan, no podemos ser agentes de desánimo, al contrario, tenemos que ser promotores de la esperanza. Vamos a la lectura. Las lecturas del día de hoy no vamos a leer la primera carta, perdón, la primera carta, el primer libro de los Reyes, sino que leemos textos propios para la fiesta de San Bernabé. El primer texto está tomado, ¿se acuerdan de aquel libro que sirvió de base durante toda la Pascua? Bueno, volvemos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del versículo 21 al 26, y luego nos saltamos hasta el capítulo 13, versículos del 1 al 3, porque vamos a leer lo toral de San Bernabé. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente.
Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón. Es que me quedé con unas ganas ya de empezarles a hablar de la figura de Bernabé. Como era hombre bueno, ay Señor Jesucristo, qué epitafio, ¿no? O sea, pónganlo para ponerlo sobre su lápida. Era un hombre bueno. Claro. Y se llenó de alegría. Los buenos siempre se alegran. Los malos siempre están pendientes de lo que hacen los otros. Siempre están cuestionando lo que hacen los otros. Los que tienen el corazón medio podrido, esos son de ese estilo. No siempre están allá pendientes de ver la envidia, los corroe. No, él sencillamente los exhortó, volvemos sobre su apodo, Bernabé, los animó para que se mantuvieran firmes en el Señor. Buena falta nos hace aprender de eso a todos. Luego, que a mí me encanta de este texto, ¿no? Perdón, pero es que la escogencia de Pablo, irlo a traer, quedarse un año, no así de pasada, sino que mantenerse, formar las comunidades y luego de eso el envío. Pero nótenlo, estaban ayunando y dando culto al Señor cuando el Espíritu Santo les dijo. ¿Y qué hicieron después de esto? Siguieron orando y ayunando. Hay algunos de nosotros que se nos olvida que es cierto que dice el Señor Jesús que hay algunos demonios que solo salen con oración y ayuno. Muy cierto. Pero dejamos de hacerlo. Entonces, cuando usted deja de hacer esos sacrificios, la oración es un sacrificio, pero el ayuno como tal, entonces se pierde de vista la perspectiva de lo que quiere el Señor. Sigamos. La obra apostólica, la obra misionera, no nos exime de esto, al contrario, más ayuno y más oración en estos días. El Evangelio, vamos a Mateo, les dije que Marco, que Bernabé fue encontrado con el Evangelio de San Mateo sobre el pecho. Bueno, leemos a Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una casa o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, evidente. Aquí hay una cantidad de elementos, las instrucciones del Jesús. Primero, vayan. Muchachos, sería bueno que no vayan, es un mandato. Proclamen, es imperativo. O sea, esto no, es que ya les digo, no es negociable. Lo propio de un discípulo es ser misionero. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos vivido con el documento de Aparecida en América Latina? Discípulos misioneros. Pues sí, el discípulo no puede ser solo discípulo, el discípulo misionero. Y entonces vayan y proclamen. Por el camino, sí, por el camino de la vida, ahí donde estemos. No es únicamente en África, en Asia. Bueno, sí, de todas maneras, hoy en día de África más bien salen un montón de misioneros. De Asia, piensa en Corea del Sur, ¿cuántos misioneros tiene? Es decir, no, es vayan y proclamen por el camino. Por donde usted esté, ahorita está en su casa porque está en este aislamiento. Bueno, ahí. Bueno, ya empieza a salir porque hay algunas posibilidades. Bueno, ahí donde esté, usted proclame. Padre, pero es que no podemos hablar porque no hay contacto social. Vamos, es que la vida misma y es el gran testimonio. Curen a los leprosos y a los demás enfermos. Evidentemente la lepra era la enfermedad más grave. Ustedes dirán, padre, entonces que curen a los de COVID-19. Cuánto quisiéramos tener ese poder, pero tenemos un poder grande, que es el poder del Señor. Y por eso oramos. Por eso oramos por estos hermanos y los acompañamos. Resuciten a los muertos. ¿Qué vamos a poder resucitar? Usted y yo no podemos resucitar a un muerto. ¿En serio? ¿Cuántos matrimonios que están muertos? Hay que resucitarlos. ¿Cuántas situaciones de pérdida de fe que están muertas? Hay que resucitarlas. Bueno, lo muerto no implica únicamente las personas que han fallecido. No. Que hay tantos espacios para la muerte, para la cultura, y a mí no me gusta decir eso de cultura de la muerte porque no es cultura, ¿ya? Pero bueno, ¿cuánto espacio en nuestros países? Violencia, corrupción, impunidad. Bueno, eso es muerte. Hay que resucitarla. Y eso es con nuestro testimonio. Y luego dice, echen fuera a los demonios. Ahí está. ¿Ya? ¿Gratis han recibido esto? Ejerzan gratis.
Ustedes cumplan con esta misión de manera gratuita. No lleven, no pongan su confianza en las cosas materiales y los medios. Nada de dinero, no lleven ni morral, no lleven para el camino 2 túnicas ni sandalias. Y nosotros que nos llenamos de tanta cosa, ¿verdad? Y ese es nuestro gran pecado, porque ponemos tanta confianza en lo material que se nos pierde de vista lo que realmente cuenta. Y al final, es lindo, ¿no? Entren en una casa. Eso es la clave. La evangelización comienza en una casa, en nuestras casas. Ahí debe comenzar. ¿Y qué es lo que tenemos que llevar? ¿Qué es lo que tenemos que desear? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Cómo comienza la resurrección? Piensen, ¿qué fue lo primero que les dijo Jesús al momento de resucitar a los apóstoles? La paz esté con ustedes. Cuando usted es un agente de paz en su casa, comienza la evangelización. Bueno, hoy voy a proponerles como oración, que se la van a aprender hasta de memoria, la oración misionera de San Antonio María Claret, que fue un obispo misionero, o sea, estuvo en Cuba, luego le tocó regresar a España para ser confesor de la reina, pero en fin, pero los claretianos tienen esa formación de ser misioneros. Yo les invito a hacerla. Esta oración a mí me fascina, es pequeñita, pero óiganme, se la aprenden. Y la vamos rezando el día de hoy como una ejaculatoria. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y que te haga alabar por todas las criaturas. Amén. Ya ven, facilísima la oración, ¿eh? Así que ojalá nos la aprendamos. Que Dios les bendiga a todos y invoquemos a San Bernabé para que por donde vayamos seamos testigos.